qué minuto pensaste o definiste querer estudiar ingeniería agrónoma? Me puse a ver todas las carreras. Justamente en esta investigación como de buscar una carrera me di cuenta que agronomía es un rubro muy amplio. Igual la gente tiene como esta idea de que es como solo ver producción o solo fruta o la sustancia. Mucha gente que entra en esta rueda del hámster y trabaja y después a los 40, 50 se dan cuenta de que, oh chuta, esto no es lo que me llena. Los geólogos hacen eso, tengo entendido, como estar chupando roca sin querer ofender a ninguno del rubro, pero a mí hay otro instrumento. Hay ramos como estadística que ahí mucha gente se cae. Bueno, eso es lo que nos decían los profes, por algo de ingeniería agronómica y no agronomía, ¿no? Uno no se puede quedar solo con lo que te pasan en clase y decir como ya me llegó el cartón y listo. No, menos hoy en día, tal vez hace 20, 30 años era un poco así, pero hoy en día no. Muévanse harto, busquen su camino, no se rindan, sigan con sus convicciones siempre y aterricen los proyectos que quieran hacer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Igual de Perdido que tú. Hoy tenemos una carrera ganadora, una carrera que hace tiempo hicimos un concurso de los 1000 seguidores en YouTube. Sí. Y finalmente la tenemos acá. Después, o sea, costó traerla. Por muchos motivos de la vida costó traerla, pero ya estamos acá. Estamos con la carrera de ingeniería agrónoma. Ahí sí. O en agronomía, o agronomía a solas también puede ser a veces, algunas universidades. Pero estamos aquí con ingeniería agrónoma de la PUC. Y vamos a ver todo lo que es la carrera en sí, los ramos, los terrenos. Vamos a hacer la comparación entre la CAT y la Chile. Y también vamos a ver lo que es la parte como laboral, de cómo conseguir pega, un poquito quizás. Entonces para eso tenemos aquí a Sebastián Tapia, que estudió la carrera, ya terminó. Y nos va a contar todo lo que acabo de decir, en el fondo. Sí. Seguí de la mano, bueno, o sea, un gusto tenerte acá con nosotros. Un gustazo, cabrón, en verdad. Muchas gracias como por la disposición, porque fue bien difícil en realidad juntarse, pero se logró. Sí, es la prueba de que lo intentamos gestionar durante el plazo que dijimos, pero cosas que pasan. Estamos al límite, de hecho esto lo grabamos el 1. Nos pasamos del límite. Nos pasamos por un día. Efectivamente nos pasamos del límite. Pero bueno, tenían como fecha sí, ayer, en mayo. Me responsabilizo yo. Tengo un horario medio complicado, pero gracias a los cabros que se acomodaron y me dieron las facilidades como para poder participar. Sí, tenía hartas ganas de participar en realidad, como había visto el proyecto antes, así que un poquito como aportar ese granito de arena como para los que están perdidos, como lo estuve alguna vez, y hay un grado de perdidos en todos que te permite una oportunidad de seguir buscando el camino en la vida, así que no lo veo tan malo tampoco. Sí, totalmente. Oye, Sea, y a raíz del tema de lo que viene siendo ingeniería agrónoma, partir la conversación y como lo del podcast, tomando de la mano lo que dijiste de estar perdido, es en qué minuto pensaste o definiste querer estudiar ingeniería agrónoma. Ya uno sabe que muchas veces se va dando varias vueltas, uno tiene varias perspectivas, pero ¿cuál fue el minuto donde tú dijiste estudio esta carrera? ¿Cuándo como tus 3 posibilidades, cachai? Ya, perfecto. Mira, yo para ser bien sincero fui poco proactivo en la parte colegial, como al menos como en ver qué quería hacer, porque dije, no, si esta como inspiración de saber qué quiero hacer con mi vida va a llegar en algún momento. Primero de ello, va a llegar. Después cuarto medio, va a llegar antes de la PSU, me imagino. Y claro, habiendo dado la PSU dije, ¿qué hago? Bueno, no me casé con ninguna decisión, postulé a college en la Católica, entré. Y ahí empecé como a tener la experiencia universitaria, un poco como conociendo los distintos ramos. Y una vez que estaba ahí dije, ya, me voy a decantar por ingeniería civil. El primer acercamiento. Una carrera que igual es amplia, que creo que era como lo que estaba buscando en ese momento. Como no casarme con ningún nicho. Porque siempre he tenido la idea de que al final haciendo o trabajando ya finalmente uno tiene como una idea más próxima a lo que se quiere hacer. Totalmente. Entonces, bueno, tomando los ramos de ingeniería civil que en un principio como que me costaron bastante, como que no porque no pudiese, sino que en el fondo como que en ese tiempo no me estaba dando el tiempo suficiente como para prepararme para esos ramos. Después dije como ya, filo, voy por ingeniería comercial, como en la mente tenía, no sé, pensaba hacer como algún tipo de proyecto personal. En ese tiempo me acuerdo que tenía esta loca idea de hacer como una productora de eventos, como
Es para seguir carreteando. Como una cuestión así como de no dejar de pasarlo bien. Como que en el fondo ya tenía como cierto check de qué quería hacer en la vida, que era como que me gustara lo que estaba haciendo. Pero claro, en ese momento como era joven y alocado, como que apuntaba un poco a la vida nocturna, que ahora claramente no es lo mío. Y finalmente cuando estaba en college, después de 1 año y medio, me salí, di la PSU de nuevo. Tuve la suerte de poder hacer eso justamente y finalmente encontré la carrera de agronomía que dije, ya aquí esto sí empieza a ser como mi camino un poco más claro, un poco más acotado al menos. Así que ahí fue bien tarde después del colegio en realidad. Yo salí el 2014, a fines del 2014 obviamente, y el 2017 empecé a estudiar agronomía. Una carrera que hasta el día de hoy le tengo mucho cariño, en verdad. ¿Y cómo llegaste a agronomía? O sea, ¿está ahí en comercial? ¿Un año sí. te sube de nuevo y pega agronomía de la nada? Así como... No, lo que pasa es que me puse a ver todas las carreras. Igual tenía como un sesgo en el cual quería como entrar sí o sí a alguna como universidad tradicional, porque igual vengo de un colegio en el cual como que hacían un poquito un lavado de cerebro en el cual nos decían como no, tienen que entrar aquí o acá, porque eso les va a asegurar el futuro. Es el currículum que va a pesar después. Sí, obvio. El cartón que y pesa. Después así les va a salir la pega. Discrepo hoy en día. discrepo. Pero bueno, fue como viendo las carreras que ofrecía como cada campus. Sabía que en el fondo quería estudiar en San Joaquín específicamente. Entonces empecé a ver como las ofertas de carreras que tenían en esa facultad. Y finalmente llegué a agronomía. Me gustaba harto como la naturaleza, estar en terreno. Cuando estuve como conversando con la gente de los stands, que un saludo si es que alguno se acuerda de este set. Y ahí dije, ya, acá me quedo. Y de alguna forma también fue como una especie como de manera de no casarme. Si quieres esperar un poquito. Sí, no, los motoqueros están cada vez más... No, ahora sí se retoma. Sí, tranqui. Así que, claro, encontré esta carrera que en el fondo era una forma como de no casarme tampoco con un nicho como tan específico. Porque justamente en esta investigación como de buscar una carrera me di cuenta que agronomía es un rubro muy amplio. O sea, igual la gente tiene como esta idea de que es como solo ver producción o solo fruta o el vino o otras sustancias. ¿Se puede decir, pero no? Sí, se puede. Se puede, no sé, el canal es suyo. Yo no quiero... Sí, lo censuro después. Pero claro, no tiene. He conocido agrónomos que trabajan en oficina, viendo solo números, nunca han pisado la tierra, lo cual me demostró en el fondo de que era un rubro en el cual dije, ya, si estudio esto, voy a tener una base en la cual después moverme con libertad, dándome el tiempo necesario como para ver qué quiero hacer como de aquí para adelante. No quiero decir el resto de mi vida porque hoy en día en un mundo tan acelerado como que la vida da muchas vueltas. Pero eso mismo como que me gustó en el fondo de que era, sentía o pienso al día de hoy que es una carrera que te da las herramientas como suficientemente amplias como para después desenvolverte como en distintos rubros, no solamente la agronomía, sino que también como la gestión de recursos naturales, por ejemplo, o la gestión de proyectos, cositas así. Así que esa fue como la forma en que finalmente llegué a agronomía. ¿Y todo eso fue a raíz de la feria? ¿Lo consultaste, lo averiguaste? Porque igual es bastante detallada la información de la carrera post estudiarla. ¿Cachai? Sí. Uno generalmente cuando, no sé, quizás nosotros cuando preguntamos, oye, ¿industrial qué? No, industrial se puede dedicar a todo, a esto, otro, al final ¿qué hay igual. Sí. Entonces, en tu caso, por lo que te estoy escuchando, si a mí me dijera alguien eso, me parece igual mucho más aterrizado que otros casos. No, o sea, ahora esta lectura en el fondo la saco como, claro, habiendo terminado la carrera. Ah, ya. No fue antes de... Se logró, gente. Claro, lo estando un poco, el enfoque que tienen es mostrarte un poco cómo funciona la malla. Que igual ahora viéndolo desde una perspectiva en la que ya haber pasado por una carrera... le encuentro mucho sentido porque al final creo que el contexto actual que tienen la mayoría de las carreras al menos es como darte una base en la cual tú puedes como ir gestionando después cómo seguir, no sé, por dar un ejemplo, con algún diplomado o instruyéndote en algún área como más específica. Pero claro, los cabros de los stands se concentraron en decir como, esta es la malla y esto es lo que vas a aprender. De esto es lo que te vas a nutrir a nivel de conocimiento, entonces, y este es el enfoque en el fondo, como
que te podemos ofrecer en la carrera. Ya. Así que, claro, en un principio vi la malla, vi hartos cursos que me esperaba, como química, fisiología vegetal, nutrición de cultivo, y empecé a ver otros cursos que en el fondo apuntaban como a gestión económica, gestión de proyectos, también, no sé, harto cálculo, harta como parte de ingeniería. La parte de ingeniería, claro. Y ahí dije como, ya, sí, estos son como tal vez mis fuertes que podría incluso reforzar más. Claro. Y la parte biológica, que es en el fondo como lo que me gusta mucho estudiar o nutrirme de ello. Ya. Creo que las clases de biología en el colegio, a pesar de que no era mi mejor ramo, era donde mejor lo pasaba. Ya. Al final eso quería, como pasarlo bien estudiando, y sentía que de esa forma como que me iba a ir bien, o no iba a sentir que me estaba esforzando o forzándome a enfocarme en algo que tal vez no me moviera tanto. Que no te Será llamara como- tanto la atención. Claro, sí. Entonces era como el balance perfecto entre matemática, tus proyectos personales y biología. Exacto. Y por ejemplo, ahora que pienso un poco, si fuiste a la feria, hay más opciones como similares. Por ejemplo, ingeniería Claro. forestal, ingeniería civil, medio ambiente. ¿Y cuál es la diferencia como que te dijo ya, ingeniería agrónoma es lo que quiero porque se diferencia de las otras que son similares? Entonces que tú estás por esta razón. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, volviendo a la indecisión un poco que ha identificado un poco mi carrera hasta ahora, o mi camino estudiantil, que agradezco igual. Hoy en día siento que tengo esa libertad como para poder decantarme por un camino más específico sin haberme casado con él antes. En el fondo, igual conversando con harta gente mayor o profes, me han recalcado como que les gusta un poco esta visión que tengo de darse el espacio como para encontrar tu camino, como no solo como a nivel de juego espiritual o algo así, sino que hay mucha gente que entra en esta rueda del hámster y trabaja y después a los 40, 50 se dan cuenta de que, oh chuta, esto no es lo que me llena o esto no es lo que quería. Entonces como que siempre busqué como evitar eso. Y claro, en la carrera en realidad me decanté por agronomía en vez de forestal, porque en la Católica lo que se ofrece es un plan común los primeros 2 años entre forestal y agronomía. Ya. Entonces dije como, ya, aquí no estoy eligiendo como bacán, me voy para acá. Inicio. Y estando ahí, creo que entre forestal y agronomía el rubro más amplio, nuevamente, era agronomía, entonces por eso me decidí por él. Y comparándolo tal vez con ingeniería agrícola o técnico en agrícola, son conocimientos más específicos de la parte técnica, la parte de hacer, mientras que la ingeniería agronómica apunta como tal vez como a un conocimiento mucho más amplio de teoría, de gestionar proyectos, Investigación, de investigación, innovación. claro. Sí, porque sentía que al final el conocimiento técnico quería aprenderlo o nutrirme de él un poco más como ya haciendo, como trabajando. Aparte, creo que tampoco hasta el momento de mi proyecto de vida no requiere como partir con un sueldo así como exorbitante. Entonces siempre estuve dispuesto como a ir escalando de a poco dentro del mundo laboral. Así que eso Bueno. fue como lo que me llevó a decidir o decantarme por agronomía finalmente. Buenísimo. Buenísimo. Igual yo pensaba un poco el ámbito de lo técnico con lo profesional que decías y tú. Pasa mucho que uno piensa de que la universidad te prepara para el mundo laboral. ¿Cachai? No. Y en verdad no es tan así. O sea, yo creo que, o sea, no es que la universidad no te prepare así, pero muchas veces se da como el conocimiento teórico, como decía el Seba, pero no como la de las manos en la masa literal del hacer. ¿Cachai? Claro. Entonces eso al final te lo va dando la práctica y el ir haciendo cosas literalmente, no solo en los terrenos, sino como en las primeras pegas quizás. Claro. Sí. Sí, igual, ojo, porque este es en el fondo como el enfoque que tiene la Católica en específico, porque igual hay otras universidades que ofrecen un enfoque más práctico, en el fondo. Por ejemplo, la comparación más directa, que es la Universidad de Chile, tiene este componente teórico, pero mientras la Católica tiene un componente más económico y como de gestión de proyectos, al menos por lo que entiendo, porque obviamente igual hay que pasar la carrera o vivir la carrera en cada universidad como para saber realmente cuál es el enfoque, pero la Chile al menos ofrece un enfoque mucho más práctico. O sea, colegas de allá como que saben manejar un tractor, por ejemplo, yo no tengo idea de, o sea, de cómo pasar los cambios, cómo hacer los giros, ¿cachai? Como
Tengo entendido que igual hay ciertos ramos en la católica que te ofrecen un poco ese conocimiento, pero siempre va a ser un poco más enfocado desde lo teórico, desde o la academia o un poco, claro, como apuntando a este perfil de gerencias, tal vez como ese tipo de profesionales. Ese es como el tipo el perfil de egresado que ofrece de alguna u otra forma. Sí. Bueno, ya, y entrando a la universidad, ¿cómo fue como en primera instancia? Porque ingeniería agrónoma tiene como varios terrenos, o sea, claro. Imagino que hay que estar como en regiones, como la mano en la masa en el fondo para entender lo que uno está haciendo. Sí. Entonces, cuando entraste había mucha gente de regiones o Totalmente. al tío te dijeron, oye, vamos a estar como más tiempo afuera que de la universidad, ¿cómo fue esas primeras instancias? Yo dije, esto es lo que buscaba en el fondo, porque hasta ese momento de mi vida como que lo que más quería era no llegar a un puesto en donde estuviera como en una oficina todo el día. Sentía que mi mente se iba a pudrir. Como esa era la percepción que tenía en ese momento. Obviamente igual ha cambiado, como que sé que en algún momento de mi vida obviamente el cuerpo no me va a apañar tanto como lo hace hasta ahora. Entonces, obviamente igual dentro de mi plan en algún momento es no estar tanto en terreno, pero mientras se pueda, mientras las rodillas den, obvio, bienvenido. Así que sí, cuando me encontré con eso, como con esa parte de la carrera, dije, ya, que bacán, como que esto era lo que quería, como jugar con tierra básicamente. Y es un poco eso los primeros terrenos. De hecho, hay una prueba de textura de suelo que es como bien conocida en el rubro porque es como una de las primeras cosas que te enseñan, que literalmente es hacer bolitas, hacer cintas o lulos como con tierra, tierra mojada, claro. Los geólogos hacen eso, tengo entendido, como estar chupando roca sin querer ofender a ninguno del rubro, pero amigo, hay otro instrumento. Hay otra forma, es la forma. Sí, no, ¿para qué? Pero sí, o sea, bueno, sí, igual hay gente que creo que sigue con esas costumbres dentro de la agronomía, pero sí, en las manos es suficiente, yo creo. Con ese tacto te sobra, con ese sentido sí, basta. Sí. Ahí ya me siento lo suficientemente conectado con la naturaleza. Ya ahora, comerme la naturaleza no hace falta. Claro. No en ese sentido al menos. Claro. Oye, y un poquito, no tanto ir como en las prácticas que me imagino que, o los terrenos, que eso me imagino será como tercero o cuarto, ¿puede ser? ¿De la carrera? No, desde el primer Porque en principio desde es común, el primer año. Es común, pero igual tienes terrenos que en el fondo están... Y creo que ese es uno de los problemas para la gente que quiere estudiar forestal, por ejemplo, que a pesar de que al principio te ofrecen como un plan común, al menos yo cuando entré era muy enfocado en agronomía. O sea, las primeras veces que salimos a terreno siempre era como o a algún campo o a la estación experimental de la Católica, que era solo cultivo. O sea, tienen algunos monocultivos de especies forestales, pero es lo menos que se ve. Lo bueno es que te ofrecen unos ramos que son SAF, o sea, Sistemas Agropecuarios y Forestales, si no me equivoco, es como el acrónimo. ¿Ya? En donde te hablan un poco de esto como de qué se trata la carrera. Y ahí en realidad como que terminé de entender bien cómo, o tuve el primer acercamiento a cómo se mueve el rubro de la agronomía. Porque ellos mismos saben que es una carrera un poco tal vez estigmatizada, como les decía, que está muy apuntada como a la producción, siendo que no, como que hay mucha investigación, mucha innovación también. En Chile hay mucho para innovar, entonces es digamos, un rubro, un mercado mucho más, o cada vez más potente, quiero creer. Así que... Entonces tenéis práctica terrenos desde el minuto 1. Claro, sí. Eso igual es súper bueno, lo encuentro algo bastante útil. O sea, súper útil, sobre todo para cachar lo antes posible si realmente por ahí va o no va la cosa en el fondo. Claro. Entre comillas. Y en temas de ramos, los 2 primeros años ya es más de ingeniería, cálculos, álgebra, nada fuera del otro mundo, excepción quizás esas lucecitas de terreno y otras cosas que te dan como para agronomía. Claro, o sea, los primeros acercamientos como a la biología de las plantas, tienen ramos como biología de la célula, como los primeros años se tratan bien de nutrir la base de conocimiento como para que después no te cueste los otros ramos como más específicos, que ya entra como nutrición de plantas. Eso ya en tercero, por ejemplo. Claro, tercero, cuarto. Nutrición de planta. Claro, no, nutrición de cultivo, por ejemplo, nutrición de planta, es que son 2 ramos como por separado.
Bueno, los conceptos más generales, primero y segundo año, y ya en los últimos años empiezan como cuando uno ya se va decantando como por las distintas como menciones que tiene la carrera, que las más conocidas vendrían siendo, creo yo, fruticultura, por un lado, enología, que es como la más famosa, y finalmente el tercer lugar yo pongo a manejo de cultivos, pero porque lo elegí. Entonces las bases son bases biológicas, bases también matemáticas. Sí, harta matemática, se van a encontrar con harta matemática, así que amíguense con la fórmula. Pero la matemática, no sé cómo será distinta que una ingeniería civil, por ejemplo. Sí, sí. Porque ven cálculo, pero tiene que una relación con la biología, supongo, ¿no? Como algo que tengan que ver más adelante. ¿O no? Lo que pasa es que finalmente los conocimientos matemáticos que uno ocupa es como más que nada como para aterrizar la gestión de recursos muchas veces, o el análisis de datos, hay muchos optimización, como ese tipo de cosas. optimización, la parte ingenieril en el fondo que creo que optimizar es como el verbo que identifica mucho la ingeniería en general. Pero claro, o sea, los ramos igual por separado. Cálculo era solo cálculo, integrales, derivadas. Lo que sí, claro, tampoco le tengan tanto miedo y piensen que se van a encontrar como con ramos de civil, por decirlo así, porque, bueno, tratando de... O sea, yo estoy repitiendo lo que escuché. Pero, claro, las malas lenguas. Pero el cálculo que te hacen en agronomía es como el cálculo para tontos. Insisto, no, esto no es... Esto no es... Lo que pasa es que la católica o la mentalidad universitaria de la católica está muy dominada por ingeniería UC. E ingeniería UC es un mundo bien elitista a su manera, creo yo. ¿Ya? Entonces, claro, todas las ingenierías que no sean civiles es como... no es una ingeniería de verdad, vos, perro. Como ya. Un poco apunta a ese lado. Pero claro, es un cálculo mucho más tranqui. Yo que tuve cálculo para ingeniería y cálculo para agronomía, en agronomía es solo calcular, te enseñan en el fondo las bases de cálculo, con el Stewart, un gran libro que me gustó bastante. Bueno. Y en ingeniería civil ya es demostrar teoremas y cosas así, entonces es muy distinto demostrar a calcular. Demostrar, sí. Yo me cabeceaba en esas pruebas. Para pegarse con la mesa, sí, cabezazo, sí. Día y noche. Sí, no, me costó bastante tiempo entender esas primeras demostraciones. Al día de hoy como que igual, porque me gusta la matemática en general y soy como bien autodidacta en ese sentido. Pero claro, en ese momento me pegaba cabezazos contra el escritorio tratando de entender ese tipo de cosas. Aparte... pasa mucho que también esos ramos como que hay que ser muy proactivo, y en todo sentido en la universidad creo que eso te va a ayudar mucho a que no te cueste tanto, a no quedarte solo con lo que está en la sala de clase, incluso no quedarte solo con la carrera, siempre ser proactivo y tratar de ir investigando por tu cuenta, ir nutriéndote de las cosas que te gustan. Se me olvidó la pregunta, disculpen mucho por la caño un poco. O sea, quiero saber cómo... Si puedes como ejemplificar un poco más con un caso concreto, cómo es como estudiar agronomía como un ramo específico y tú digas, ya, con este ramo puedo como demostrar bien lo que es agronomía. Por ejemplo, no sé, tuve que ver la distribución de los recursos en un campo y con el objetivo de tanto. ¿Hay como un ramo que sea como así, como tan explícito? Sí, nutrición de cultivos, por ejemplo, es netamente eso, como calcular la cantidad de fertilizante que se tiene que integrar a la tierra como para poder hacer que el cultivo tenga el mayor potencial posible dentro de un contexto igual económico en el fondo, porque claro, tú puedes apuntar a tener un cultivo que sea top, claro, pero no muchas veces están los recursos y va a ser como, nunca tiene que ser como digamos, en desmedro ni de la economía de la persona que lo está haciendo. Aparte, igual dentro de la agronomía es un poco una apuesta dedicarse a la producción de cultivos, porque es muy multifactorial el hecho de que tengas un buen o mal cultivo. Entonces siempre se apunta como en el fondo a cumplir metas aterrizadas dentro de todo. Y claro, ese sería uno de los ramos que yo recuerdo que sea como bien patente. Suelo y fertilidad también, que es como más la base, entender como las dinámicas de suelo, entender de que el suelo no es solo tierra, sino que en el fondo hay microorganismos que siempre van a influir en cómo crece el cultivo, presencia de bacterias, hongos, en nematodos y otros tipos de seres vivos en el fondo que no conocía ahí antes de la carrera. No, nada, yo pensé que era tierra. Si siempre he sido como un chico de ciudad, entonces como que me aprendí a encantar un poco de la naturaleza con la carrera también, en el fondo.
Y también en su momento la tenía como muy romantizada y hoy en día como más aterrizada, pero me sigue gustando bastante. Creo que Bueno. cada vez que estoy en el campo me acuerdo de por qué elegí la carrera que elegí. Bueno. Sí. Oye, Seba, y me imagino que también tuviste optimización. O como ramo, o tuviste ramos que involucraban el tema. Sí, siempre en los ramos cuando te pasaban en el fondo fórmulas químicas, o sea, fórmulas matemáticas, no te lo decían ahí, pero en el fondo todas esas fórmulas es porque muchos tipos antes de nosotros se pusieron y se sentaron a pensar así como, ya, ¿cómo podemos mejorar esto? Pero sí, en el fondo la optimización en realidad está mucho más integrada a nivel general en la carrera que tengas un ramo de optimización como en ingeniería en el fondo. Claro. ¿Y tuviste programación? Programación... ¿O algo no. relacionado? O sea, tuve un ramo de programación, pero cuando estaba como... En ingeniería... En ingeniería civil, sí. Ya. Pero no. Lo cual me parece que igual sería un punto débil porque hoy en día el mercado está apuntando a eso, como a la necesidad de manejarte con programas o algún lenguaje de programación. Así que yo al día de hoy estoy como metiéndome cada vez más en ese mundo, investigando obviamente muy en la superficie, ya como en algún momento... Sí. Bueno, siempre me ha llamado la atención, pero creo que sí, hoy en día te da un plus saber de tecnología sobre todo. Que cuando mencionaste, Boris, cuando el SEA dijo el tema de que es muy multifactorial, al tiro pensé como modelo, claro, que lo entrenáis con distintas variables para ver cuánto es el óptimo para poder dar y tener el top en el fondo. Claro. Entonces eso se hace mucho con modelos de programación en el fondo, donde tú vas entrenando el modelo constantemente para... Sí, de hecho, lo que más nos recalcaban los profesores era que todos los que nos enseñaban en ese momento era muy de base y también más un poco antigua igual, o fórmulas un poco obsoletas. Entonces a eso voy o vuelvo al punto en el que hoy en día el avance tecnológico, matemático que hay como alrededor de la optimización del rubro es cada vez más acelerado. Entonces la carrera te va a dar la base, pero sí o sí hay que instruirse como en paralelo, ir investigando, ir preguntando. De repente conversando también uno aprende mucho de ese tipo de cosas. Obviamente no de los conocimientos más específicos, pero al menos como para no andar tan perdido cuando uno empieza como a estudiar ese tipo de cosas. Y en base a eso hay ramos que sean más humanistas, como que te enseñan como habilidades blandas para tratar. Imagino que imagino que el mundo laboral, si es que estás en el campo, tratáis con mucha gente. Imagino. Desconozco. Mira, también siento que uno de los puntos débiles un poco de la católica en general, o sea, tiene, por ejemplo, cuando estuve con los ramos de comercial, tiene ramos que son gestión de recursos humanos, por ejemplo, pero también es una visión bien como, al menos lo que pude ver, también estoy hablando un poco de la ignorancia en esta parte, pero sí hay ramos dentro de la carrera de agronomía que te dicen... Aquí vas a trabajar normalmente con gente de campo, gente que tiene otras maneras, otros estilos de vida, otras visiones de vida, pero no siento que sea como un componente que refuercen tanto y creo que es muy necesario. O sea, hay dos cosas bien necesarias creo que te sirven para este rubro en particular, al menos, como hablando desde una persona que recién terminó la carrera hace poquito también. Pero creo que en todo rubro es importante saber tratar con la gente, criar esas habilidades blandas. Y en el fondo yo creo que eso es lo que hay que aprovechar dentro de la universidad. En el fondo conocer distintas realidades, conversar con tus compañeros, conocer sus propias realidades. Yo creo que igual la universidad en sí es como un lugar en donde uno puede reventar la burbuja en donde pudo haber estado mucho tiempo. Y creo que ahí, más que en los ramos, se cría más como el trato con la gente, el trato con los profesores o la gente que trabaja en la universidad. Igual había harta gente que nos saludaba como los auxiliares de aseo, entonces como ahí te das cuenta que en el fondo igual es un componente que está un poquito botado. Pero... Insisto, como que en sí creo que la gracia de la universidad es eso, como tratar de ir criando esas habilidades blandas con los trabajos en grupos, que siempre como que son tediosos, pero en realidad te enseñan a tratar con gente. Sí, de todas maneras. Es necesario, entonces cuando uno se encuentra con ese tipo de trabajo, no preguntarse así como, ya, pero esto lo puedo hacer solo. Es que en la vida no puedes hacer muchas cosas solo, menos hoy en día, entonces... Ojalá desde el colegio empezar a acostumbrarse a trabajar en equipo, a trabajar la empatía, trabajar en el fondo saber cómo llegar a la gente,
Y no solo como por un tema laboral, sino que también son cosas que te van a servir para la vida, si al final igual somos animales sociales que necesitan del otro, entonces creo que no hay que, digamos, como decir, no, yo me la puedo solo, a pesar de que puedan, sí, yo creo que igual hay mucha gente que puede sola, pero siempre es mejor hacerlo siempre mejor con ayuda o con equipo. Sí, más entretenido igual. Sí, también. Oye, y antes de pasar con la parte de algunos mitos que queremos desmentir, o cómo es la vida con los compañeros, cómo son algunos terrenos, experiencias tuyas, ¿hay algún ramo que sea como ramo cortacabezas, el típico ramo que todo el mundo le tiene como ese miedo? Oye, este ramo... El colador, como se dice. El colador. Sorprendentemente creo que al menos de los 2 primeros años no recuerdo alguno como muy patente. Pero sí en tercero, si no me equivoco, hay ramos como estadística que ahí mucha gente se cae. Por lo mismo, porque igual la gente que entra a agronomía, o al menos de mi generación, tenía la idea como de estudiar biología y solo eso. Entonces los ramos más matemáticos normalmente eran los que la gente como que se iba quedando atrás. Porque la parte biológica la mayoría se manejaba. También de repente, aunque tuviera mucha matemática, como que aprendiéndote la fórmula muchas veces salváis el ramo. Pero sí, estudié en harta matemática. Sí, no, por algo bueno, eso es lo que nos decían los profes, por algo de ingeniería agronómica y no agronomía nomás. Claro. Agronómica, yo pensé que era ingeniería agrónoma. ¿Es lo mismo o nada que ver? Digamos que sí, o sea... Ya. Yo al hablar ocupo harto sinónimo, entonces... pero sí, es que uno de repente... ingeniería en agronomía en realidad la carrera. Ingeniería en agronomía, esa es la carrera. Ingeniería... Caño cambia. Mira, Lo maté. No importa. Se entiende. Sí, se entiende. Está bien. Yo creo que, o sea... poco mencionando lo de los ramos, quizás la estadística y también tocar el mismo tema. ¿Cuál sería entonces, en tu caso, tu ramo favorito, donde más lo disfrutaste? Y también preguntar, seguido de eso, ¿cuál es el ramo que crees tú que va a tener más cercanía con la realidad laboral? Mira, yo creo que uno de los que más me gustó fue climatología, porque, bueno, el profe era muy bacán. Y el tipo de materia que se pasaba era harta fórmula, pero en el fondo como el profe siempre nos apuntó a entender las fórmulas. Y eso es lo que me gusta mucho de cuando te enseñan algo, como que no te digan es como ya esto es lo que tienes que usar y claro, memoricen y repitan. No, es como por algo se hizo esto. Creo que los profes a los que más le agradezco el haber aprendido de ellos es justamente los que se daban el tiempo como para decirte, miren, esto viene de... años de investigación, años de optimización, años de gente craneándose y rompiéndose la cabeza como para que nosotros hoy en día no lo hagamos. O sea, creo que es bien cierta esa frase de que estamos sobre los hombros de gigantes, que hay que tomar el conocimiento actual como eso, como años de investigación, no solo como en la ciencia, sino que como de la humanidad en general. Así que climatología yo creo que sería uno de los que lo pasé muy bien. Climatología. Yo pensé al tiro en cambio climático. Yo pensé en la danza de la lluvia, pues. Hay una parte del ramo que es coreografías para hacer llover. No. Y yo lo escuché atento al principio pensando que... No. Perdón, tengo mucho eso de decir tonteras. Está buena. Como Felo. Está bien. Un referente medio antiguo. Pero... Entonces, climatología, me imagino, como decía el Tommy, tiene que ver con... dinámica atmosférica, entender cómo... Como afecta, me imagino, el proceso de... Claro, cosas tan simples como la trayectoria del Sol, dinámicas de distintas masas de aire como con distintas temperaturas. Como si cultivar acá o cultivar a mayor altura, ese tipo también, ¿o no? Sí, no. Claro, tiene que ver también con eso, con el manejo tal vez como de las heladas, como por qué se producen, por qué se produce la lluvia, o sea, una cosa que yo aprendí en la universidad en realidad, o sea... ¿Qué se produce la lluvia? Claro, porque al final las nubes es agua en suspensión, entonces sí, en algún momento cae y en ese momento aprendí porque como que no me la había cuestionado en realidad. Y también supongo que hay como climatología según la región, porque Chile tiene como... Claro. De todo. La carrera es como enfocada en Chile, como que, que igual depende del terreno, en fondo, entonces enfocada en Chile. Clima mediterráneo. Ya. Ese es como el enfoque que tiene al menos como la mayor cantidad de conocimiento que te imparten, porque, claro, o sea,
creo que la mayor cantidad de cosas en la vida se mide por probabilidades y la probabilidad de que la gente que estudia en Chile trabaje en Chile es alta, entonces se concentran en eso. Tiene sentido. Obviamente te van hablando como de otro tipo de climas, pero es como una pincelada por arriba en el fondo. Creo que eso sí le rescato harto a la carrera, que está bien adaptada como para el contexto nacional. Y un país que en el fondo tiene tantos climas distintos como Chile, es una potencia agronómica en general, entonces te recalcan mucho eso. Y te van enseñando bien como a lo largo de Chile cómo va cambiando el panorama, o sea, los problemas de salinidad del norte, que es como lo principal, y los problemas de acidificación que se dan en el sur, como por el exceso de lluvia. Como ese tipo de tips te van dando. Okay. Entonces, ¿tu ramo favorito también resulta ser el ramo más llevado a la realidad como laboral o no? No, yo creo que el de nutrición de cultivo fue uno de los que más aterrizaba a lo que se hace o lo que apunta en el fondo como un ingeniero agrónomo, que es como gestionar en el fondo la producción de un predio. Bueno. Una de las aristas, obviamente, porque el resto es como un poco bien variopinto la gama de posibilidades que tienes en el rubro. Oye, y consulta, no sé si te pasa a ti en particular, porque ya, no sé, pues nosotros siempre hago la referencia con industriales, pero es porque lo que tengo para decir de referencia, como es de todo un poco, maestro de todo experto en nada, ¿cachai? En tu caso igual se apunta siempre a un rubro, a pesar de que sea amplia, claro, ¿verdad? Pero dentro de eso, no sé si tú saliendo de la carrera serías capaz de hacer una empresa o ser independiente y saber qué tipo de máquinas necesitas para realizar esto, qué tipo de personal, cuánto, hacer como una gestión de, no sé si tuviste el ramo de gestión de proyectos o evaluación de proyectos, te hicieron hacer, crea tu propio como mira, producto, ¿cachai? A ciencia cierta creo que hay... esta frase la escuché en ingeniería civil, pero creo que también aplica un poco a agronomía, que es sales como con un mar de conocimiento, pero con 1 metro de profundidad. La frase más escuchada de este podcast. Sí, me imagino, porque igual la universidad es un poco eso, es como no vas a salir realmente listo, o sea, obviamente sí, pero al final se aprende haciendo, se aprende como investigando, conversando, nutriéndose de conocimiento con tus pares. Digamos, como por eso digo que hay que ser muy proactivo en ese sentido, porque en el fondo uno no se puede quedar solo con lo que te pasan en clase y decir como ya me llegó el cartón y listo, no. Menos hoy en día, tal vez hace 20, 30 años era un poco así, pero hoy en día no. Entonces, sí, no, respondiendo a tu pregunta. Creo que sí uno puede partir con un proyecto si se la juega y dice como ya, yo me la puedo, porque creo que una de las cosas que más hay que incentivar a la gente que parte con proyectos es eso, como el jugársela, que al final todo camino es una apuesta y sobre todo el emprender o el tener tu propio proyecto. Pero sí siendo lo suficiente humilde de saber de que toda la vida tienes que seguir aprendiendo, sobre todo en un contexto tan cambiante como es hoy en día. O sea, lo que antes se demoraba 10 años en cambiar como a nivel de conocimiento, hoy en día se está demorando, no sé, 5, siendo como bien... conservador. Claro. 1 año tal vez en algunos... ¿Y de tu generación supiste de alguno que haya hecho eso? Salir y dedicarse como con un proyecto independiente en relación con la agronomía, obviamente. Claro. Mira, sí. Pero no de agronomía en particular. Pero claro, o sea, hay gente que se dedicó con sus propios proyectos, que hoy en día ya como que está asentándose dentro o consolidándose dentro del mercado. Pero claro, en el caso de la agronomía al menos, porque finalmente igual la mayoría de mis amigos se fueron por forestal. Claro, como que hay algunos que han estado trabajando, pero igual hay, insisto, al menos saliendo solo con la carrera, es una carrera que igual tiene baja empleabilidad. Hay que mover las redes de contacto, como se les dice en Chile, que en verdad hoy en día lo que podía ser tal vez como un privilegio tener antes es una necesidad hoy en día. El conocer gente, poder ir como... tratando de entrar al mundo laboral como a través de contacto, no mirarlo de forma peyorativa, porque hoy en día los canales para al menos como buscar trabajo
son tan masivos que obviamente si tú eres un correo más o un currículum más que llega a través de internet, el impacto o la probabilidad de que te llamen de esa pega es muy baja. O sea, creo que hay que hacer redes de contacto en el fondo apuntando a conseguir recomendaciones, pero no porque te pusieron en ese puesto y ya listo, aquí está mi regalón y quédese aquí. No, en el fondo demostrando que tú tienes los conocimientos y ser como movido en el fondo, si tampoco creo que eso sea malo per se. Aprovechar un poco en el fondo la gente que conoces en el camino y ir moviéndote en ese sentido. Creo que hoy en día el estar como tocando puerta a puerta se rescata más que hacer postulaciones como por LinkedIn solamente, o hay que en el fondo hacerse redes, creo yo. Muestra mucho la calidad humana de uno cuando trata también de ir a hacerlo de tú a tú antes que solamente por correo. Claro. O sea, igual conozco una persona o un familiar en el fondo que por el minuto también le costó mucho encontrar pega, ¿ya? Y igual era antes. Y el minuto que encontró pega, entró porque fue recomendación de, ¿ya? Claro. Y cuando entró, fue entró en el ámbito público, ¿ya? Entonces igual lo miraron un poco así como este cabro chico entró acá y mal, ¿cachai? Y después de un tiempo no le pidieron disculpas, pero dijeron, oye, tenía una percepción completamente errónea de ti, eres un weón que trabaja mucho. Sí. Y agradezco tu trabajo y así muy bien la pega. Como que se ganó no sé si el respeto es la palabra, pero al final se demostró que, si bien quizás, no sé si no entró tanto como por la puerta de atrás, porque no era una persona que fuera un familiar que estaba en el ámbito público que lo metió, ¿cachai? Claro. No fue así, pero se ganó como su lugar. Y sigue siendo ahora una persona súper querida, ¿cachai? Y todo, y ha ganado mucho el respeto de sus pares, sus compañeros, por la calidad humana, por cómo se desenvolvió su trabajo. Entonces, una cosa es entrar, otra cosa es que realmente te mantengas ahí, ¿cachai? Sí. Te ganes el respeto de las personas con las que trabajáis. Sí, obviamente uno puede ser muy agradecido en el fondo con la gente que te puede llevar a entrar al mundo laboral y todo lo que queráis, pero al final ya cuando estás ahí es como... es tu responsabilidad poder mantenerte y creo que en el fondo igual, incluyéndome, yo tenía una visión muy como negativa de las redes de contacto o el pituto. Sí, eso como que sentía que era como, no, al final yo quiero entrar a una pega como por tus propios méritos. Por tus propios méritos, claro, pero hoy en día esa es la forma más tal vez como en donde aumentan las probabilidades de poder entrar al mundo laboral, y una vez como entrando al mundo laboral puedes hacer tu camino como más como por tu cuenta en el fondo, pero al menos la primera piedra de tope es como que te conozcan y que digan como, ya, al menos alguien me recomienda a esta persona, porque al final hoy en día la gente con la que uno compite, porque al final sigue siendo una competencia, sí, obvio. Es mucha, o sea, el acceso a la educación superior cada vez es más fácil o más masiva, claro, más masiva. O sea, eso. Más fácil o no, porque te puede endeudar hasta la vida y puede entrar igual, ¿cachai? Sí, no me menciones eso que me acuerdo del CAE. ¿Cachai? Sí, pero sí, en el fondo un poco ser más proactivo. En general yo creo que ese es como mi consejo, al menos en ese ámbito. Así que la gente que escucha tenga ojo, porque este mensaje se repitió varias veces en el capítulo. No que lo comentamos, así que ténganlo en consideración. Es verdad, practiquen su habilidad blanda y todo su paso por la universidad, no es todo lo teórico. O sea, al final, como decía el SEA igual, es como un test de ahora, prácticamente, el cartón. Entonces al final diferenciarse va por otras cosas, como la calidad humana. Como la calidad humana. Claro, y igual como que esto fue como más como parte laboral, pero volviendo un poco a la parte... que creo que falta como comentar un poco sobre la carrera para que tenga la visión completa. ¿Cómo son los terrenos en el fondo? Porque imagino que van a partes, no sé si van a regiones o van a sectores como en la periferia de Santiago y se juntan en la universidad, van en bus todos juntos como un curso. ¿Cómo funciona esa dinámica? Bueno. Sí, hay unos buses de la universidad que te llevan a la mayoría de los terrenos y tenemos la ventaja de que en el fondo justamente estamos en una región que se rodea de un cinturón productivo, la mayoría de cultivos herbáceos al menos, así que los primeros terrenos y en general íbamos harto a eso, como a conocer los campos de cultivo que quedan acá mismo, como a 1 hora, 1 hora y media máximo, o quinta región o ya como para abajo, entonces... es bien asequible el poder llegar a terrenos, no necesariamente teníamos que ir a regiones, y lo bueno que tiene la Católica dentro de todo es que tiene el campo, o sea, la estación experimental de Pirque, en el cual uno va mucho para allá.
Y en realidad está súper bien equipada. La mayoría de los cabros que están haciendo tesis o cosas así, proyectos así, tienen la posibilidad de poder hacer sus propios proyectos en ese lugar. Entonces, igual es una universidad que te da hartas facilidades en ese sentido. Y en relación a los terrenos, muy entretenido. Al principio igual es chistoso porque en el fondo, no sé, por las primeras veces que nos mostraron una calicata, era como... ¿Una qué? Una calicata es un hoyo en el piso. Es un hoyo, es como para poner al finado. Yeah. Como, no sé, será de 2x3, algo así. Pero... bueno, son excavaciones que se hacen en los primeros centímetros de tierra de un campo productivo como para poder tener un acercamiento a las condiciones del suelo. Porque en el fondo el suelo es una de las muchas cosas con las que vaya a trabajar dentro de la producción al menos. Y ahí se ven las estratas del suelo, como el tipo de formación que tiene. Todo eso va cambiando la dinámica del cultivo y las necesidades como más específicas que va a tener como cada terreno o cada lugar. Se recomienda siempre en campo hacer una calicata al menos, como para tener un concepto más aterrizado de con qué estás trabajando. Y una de esas es la calicata. Pero claro, al principio tuve un hoyo y es como... Se le olvidó tapar esto. Claro, así como... Oye, ¿qué pasó? Sí. Oye, Sea, y también tocando un poco de cuando vaya avanzando, me imagino que ya al minuto de cuarto o quinto de la carrera, ya no más solo los terrenos, sino que están las prácticas. Claro. ¿Verdad? ¿Y en tu práctica es una práctica más técnica o una práctica más administrativa? Ya, mira, tengo entendido que la mayoría de las carreras de la Cato al menos tienen una práctica obrera en donde te metes más en el mundo técnico, más de meter las manos en la tierra. Como operaria, por decirlo así. Claro, como operario. Y hay una segunda práctica que es la práctica profesional, que al final apunta a ya estar en algún puesto que esté mucho más relacionado con tu rubro. Y en la práctica obrera yo me dediqué a contar uvas, que es una historia que repito harto a mis amistades porque me llamó mucho la atención. Fue una práctica en la cual llegué a la zona de Linderos, en donde había una viña. O sea, digo había porque no sé si al día de hoy siga. Eran unos terrenos que estaban como relacionados a una inmobiliaria, que no voy a mencionar el nombre. Pero claro, eran terrenos en donde se producía y después esos terrenos se vendían para hacer casas. Ahí cada uno tendrá su apreciación de cómo funciona ese tipo de acuerdos, pero bueno. Me dijeron, hola Sebastián, mira, nosotros te vamos a poner en el puesto de conteo estadístico. Y yo dije, mira. Me imaginé así como estando en una oficina, tal vez viendo como tablas, gráficos. Y cuando llegué allá me pasaron un cajón de tomate. Unas tijeras de podar, una pesa como manual y ¿De feria? claro, como el mismo como mecanismo, en el fondo como por gravedad. Me dijeron, ya Sebastián, tienes que ir a recorrer todo el campo, que eran como 96 hectáreas más o menos, ir hectárea por hectárea, seleccionar racimos tipo, cortar 6 por hilera, por ejemplo, en 3 puntos distintos de la hectárea y contar. Uva por uva. En el fondo era como para tener una percepción... La muestra, ¿no? Era en el fondo como para tener una percepción de qué tan productivo iba a ser cada hectárea. Yo igual tengo la teoría al día de hoy que el jefe como que dijo, ya, para que no moleste tanto... vaya a contar uva. Así que no sé si fue como una especie de novateada en el rubro o realmente se hace eso. Me dijeron que se hace eso, pero tengo mis dudas hasta el día de hoy de qué tan efectivo puede ser un conteo estadístico de ese tipo. Pero tengo entendido que igual se hacen muchas veces como te mandan a contar brotes, te mandan a contar distintas como estructuras de la planta como para poder tener una noción. Ya, esta hectárea en específico va a producir esta cantidad de toneladas o cosas así. Bueno. Así que esa fue mi primera experiencia. Me volví un poco loco porque estar todo el día contando uvas te trastorna un poco. ¿Si perdís la cuenta? Sí, varias veces y puteando, pero así como tirando el racimo a medio contar, así como por la weá. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Un mes? Un mes, sí. Que pareció más largo.
Pero no, igual dentro de todo el estar ahí fue una bonita experiencia. Me acuerdo que el campo tenía una hilera de higueras y al menos yo cuando hice la práctica era justo como la época de la brea, que es como el otro fruto que da la higuera. Y al final de la jornada me iba a colgar un rato ahí como a sacar brea, a comer un rato y ver así como sentir el vientecito y decir como ya. Como estas cositas como que pagan un poco la experiencia de haber estado bajo el sol contando. Una vez me desperté contando, de hecho. Como... Duro. Sí, no, es que era muy mecánico y muy monótono, entonces como que son pegas que igual ¿Y solo? son No, tediosas. Ni siquiera era como en... Solo porque era el único practicante al menos en esa viña. Pero no solo de gente, o sea, conocía gente muy bacana, el equipo que trabaja en esa viña o que trabajaba al menos, son todos gente muy bondadosa o como... A mí igual en un principio me tenían así como con distancia un poco porque igual el santiaguino, incluso acá como cerca de la capital, tiene mala fama siempre. ¿En serio? Sí, sí. ¿En qué sentido? Como de que, no sé, de que somos pesados, o de que andamos siempre corriendo, lo cual es verdad, eso pero sí, eso sí, ya. de que estamos todo el día estresados. Pero yo siempre he sido como una persona un poco como... Más relajada. Claro. Claro. Eso, y entonces cuando me aprendieron o se dieron el tiempo para conocerme, me rescataba mucho eso, como tenía una imagen tuya muy distinta y me demostraste que eres un cabro súper sano, entonces yo creo que ahí entra de nuevo el componente de saber tratar con la gente, que es muy importante, sobre todo cuando uno trabaja con gente de campo que en el fondo, sobre todo cuando saben que eres de capital o de ciudad en general, tienden a ponerte como un estigma o verte de cierta manera. Lo cual hay gente y gente, o sea, hay gente más cerrada y que siempre te va a mirar con ese filtro, pero también hay gente muy bacán dentro de la gente que trabaja en el campo que es muy rico conocer. Para mí lo mejor de esa práctica fue como conocer gente. Y en general, en realidad en la vida, me gusta conocer gente. A ustedes también, sí. Un agrado conocerlos. No ha dado eso este podcast. Trajimos uva después para que... No, me retiro. Oye, Seba, y bajo este mismo speech como de ver lo que te gusta de la carrera, para gente que quiere estudiar la carrera o ya está estudiando la carrera y ve que, no sé, hay un ramo que no le cuesta mucho, estadística, por ejemplo, y ve que no es lo suyo, ¿qué mensaje tuviste darle como para llegar de mejor manera a la carrera, para que vea que, oye, esto puede ser complicado ahora, pero después se pone mejor? ¿Algún mensaje que tirar? El que pierde realmente es el que se rinde. Y pidan ayuda en todo ámbito. Creo que de repente, sobre todo hoy en día, está como cada vez más la visión de yo me la puedo solo, lo que hablábamos un poco antes. Y sobre todo en el contexto universitario hay muchas formas de ayudarse, o sea, al menos dentro de mi vivencia en la Católica, la propia biblioteca, tus propios pares, gente de años más avanzados, pidan ayuda. Siempre está ahí la ayuda disponible, incluso como en términos como de bienestar. Están las herramientas. Entonces yo creo que una de las cosas que más rescato de eso es como esa sensación de compañerismo que se puede lograr dentro de la universidad, a pesar de que en el fondo estás codeándote con tu futura competencia. Creo que hay que ser bien consciente de que al menos en ese aspecto pedir ayuda y dar ayuda es una de las cosas que te va a ayudar y a tu círculo toda la vida. Entonces, sobre todo con los ramos cortacabezas, pidan ayuda, hagan grupos de estudio, el conocimiento está ahí, la gente que está dispuesta a ayudar está ahí. Es cosa de decir, me cuesta esto. Como ser lo suficientemente humilde para pedir ayuda siempre, en todo ámbito. La universidad igual te da canales para poder ayudarte, ya sea por supuesto, más allá de la ayudantía, sino me imagino que igual hay un psicólogo que te puede atender si estáis muy mal y cosas por el estilo. Sí. ¿Es fácil acceder a eso o igual es como...? Es un poco burocrático en el sentido de que hay que hacer como harto papeleo, pero yo al menos también pude acceder a la ayuda que te ofrece Psicología UC en este caso, porque obviamente no sé cómo funciona en otras universidades, pero sí, hay incluso ramos como para el manejo del estrés.
Bueno. Claro, ¿Servirá realmente? Es una gran pregunta. Mira. ¿O te estresará por tener un ramo más? Estuve pintando hartos mandalas y escuchando harta música así como... ¿Cantáis porotito? Por suerte no quería contar. Ya con las uvas fue suficiente contar. Pero sí, o sea... Igual yo creo que todas esas cosas uno las puede mirar como... esta cuestión no sirve, pero... Al final igual depende de la disposición de uno. Y creo que aprovechar ese tipo de instancias... está muy de la mano en buscarla y aprovecharla al final. Pues como... Claro, si tú sientes que tal vez... el ramo en sí o la posibilidad de ayuda que tienes no te sirve tanto, como igual tomarla y sacarle el mayor provecho posible, porque al final son cosas que te facilitan la vida universitaria. O al contrario, el no estar bien anímicamente, tal vez, como muchas veces es un componente muy importante o que te puede jugar muy en contra. Entonces, como para no ver todo negro, saber que la vida tiene muchas posibilidades o muchas salidas o muchos caminos, es uno de los componentes que más te va a servir como para no entramparte tú solo en el camino de formarte, en el fondo. Bueno, buenísimo. Sí. A mí me gustaría como ir cerrando un poco la etapa universitaria. ¿Ya? Y preguntar un poco cuáles son las áreas finales al minuto ya de la tesis, me imagino, como que uno puede realizar, o sea, las maneras de salir de la universidad, sacar la carrera. ¿Qué caminos se dan? O sea, me imagino que está la tesis. Claro, está la opción 1, que es como terminar tus ramos. ¿Ya? Ahí tenés que hacer, si no tengo mal entendido, y si mi memoria no falla, en el fondo como hacer 2 menciones distintas, cumplir con una cierta cantidad de créditos que en el fondo están asociados a tus ramos. Y una vez que haces eso y un pequeño proyecto capstone, que es como una pequeña tesis, le diría yo, en donde puedes presentar un análisis de un proyecto agronómico, con eso estás listo. De hecho, esa fue como la vía que tomé yo. ¿Y eso cuánto son? ¿Un semestre más o menos? Completas la carrera en 5 años. Ya. En el fondo, porque todas estas vías de titulación parten desde el 5º año, en el fondo. Ok. Está la opción de diplomado, que es la opción 2, si no me equivoco, en donde es un año más. En donde, claro, tienes un trabajo como más de largo aliento con un profesor, y ya tienes la opción de magíster, que es como, bueno, hacer un magíster. Y esa es la opción 3. ¿Y eso también es un año o son 2 años más que la del magíster? magíster? Son 2 años, si no me equivoco. Sí, si la memoria no me falla. Yeah. Creo que la memoria me falla bastante por mi paso en agronomía. Sí. Es cierto. ¿Y la tuya, Seba, de qué fue tu proyecto para titularte al final? Estuve trabajando con una productora de lechugas de invernadero, lechugas hidropónicas, a la cual le mando un saludo también y mucho amor, porque me dio las facilidades como para poder terminar este proyecto, en donde analizamos las distintas aristas en las que podía estar como débil su producción en específico, y proponer cambios en relación a la nutrición, a el manejo de recursos dentro del invernadero. Y de eso se trató en el fondo mi proyecto Capstone, en el fondo como de darle una mejora, una vuelta de qué se podía hacer como para poder mejorar, valga la redundancia, su producción en específico. Normalmente te piden trabajar con algún productor, está como bien enfocado, al menos el proyecto Capstone que yo tomé, porque ese tipo de proyectos igual dependen de los ramos que tomas o de la mención por la que te vas. Yo, que me fui por cultivos herbáceos, tiene esa particularidad de que al menos el último proyecto tiene este componente más productivo. Y en el fondo es como demostrarle a tus evaluadores que sabes o dominas las suficientes áreas de la agronomía como para poder gestionar un proyecto por tu cuenta. Obviamente nutriéndote de conocimiento, como les decía antes, pero eso sería como un poco como el enfoque que tiene este trabajo en particular, al menos. ¿Y solo? ¿No en grupo? No, en grupo, en pareja. Ah, bueno. Sí. Ya. Sí, que creo que es lo más dificultoso de ese tipo de proyectos. Sí. Pero insisto, es algo que sirve mucho, como aprender a trabajar con gente. Yo tuve muchos proyectos de grupo en los cuales en bastantes me costó. Debo admitir que yo creo que en los últimos años me he convertido en una persona mucho más proactiva. Antes era como un poco, me dejaba llevar por la corriente.
Y eso igual incluyó como en el fondo no ser tan proactivo, sobre todo con los trabajos en grupo, así que todos esos compañeros que me decían, no hiciste mucho, sí es verdad, perdón, los quiero mucho y muchas gracias. Esa era la persona que nosotros odiábamos en la cuando Sí, no, lo admito, sí. Hay que ser también lo suficientemente humilde como para admitir los errores, creo yo. Bueno, Pero no lo tienes que repetir. Ya no. Eso sí. No, aprender de ello. Lección aprendida. Varias lecciones aprendidas en la universidad. Está Sí, bien, sí. está bien. Y sea, ahora queremos pasar con nuestras preguntas rápidas. ¿No? ¿Sí? Obvio. ¿Sí? No estoy listo, pero dale. Pregúntalo. ¿La has visto en algún reel o algo así? No. ¿No? Esta Ok. parte no, esta me pilla totalmente por sorpresa, Mira. pero voy a hacer lo mejor posible. Parto yo o tú. Ya lo mismo. Dale tú. Ya voy yo. Yo digo la carrera. Preguntas rápidas con. Sebastián, ¿De la carrera? ingeniería en agronomía, Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido el ramo más complejo que has tenido? estadística, ¿Cuál ha sido tu ramo favorito? climatología, La mejor herramienta o habilidad que te ha dado la carrera. tratar con gente, ¿Qué fue lo más importante para ti al elegir la carrera? ser feliz. ¿Ser feliz? Buena. ¿Hay algún libro, paper o documental que recomiendes en relación con la carrera? No sé si tanto con la carrera, pero vean Cosmos. Muy bueno. Buena. Y el libro de animales a dioses. También. Te enojaré. Sí. Buen libro. Algo que no te enseñan en la universidad y que deberías saber. O sea, algo que no te enseñan en la universidad y que deberías aprenderlo. Que la universidad no es suficiente. Buena. ¿Qué puedes saber? ¿Se puede saber el estado del suelo con solo tocarlo? Muy a priori. Ojalá hacer la mayor cantidad de análisis posible. Ya. Te da una idea, una aproximación. ¿Es mito entonces eso cuando la gente va, hace un puñado, la hace así, la huele y se va a tierra fértil? Mucha película. ¿Mucha película? Mucha película. Ya, ok. O sea, yo creo, o mucha película o un viejo muy sabio que no conocía hasta el momento. Ya. Sí, porque hasta la gente más recorrida en la carrera dice que eso no es suficiente como para tener una idea, sí, pero son muchos factores como para un puñado. Aparte tiene muchas capas, entonces tendría que sacar un puñado de cada capa, ya se cae. Ya se cae. la Ya se cae. forma de Antiguamente averiguar. habrá sido así, ¿o no? Capacito. Probablemente. ¿Sí o no? ¿Puede ser? Puede ser, Puede ¿no? ser. Igual veis la gente de campo así, realmente Sí. sacando. Sí, a la gente de campo confío más, pero Sí. claro, o sea, igual la gente de campo, sin desmerecer los años de conocimiento, porque es sorprendente la cantidad de cosas que tienen como intrínsecas en ellos, sí se caen en la parte de optimización al menos. Ya. La eficiencia que tiene hoy en día la producción solo con conocimiento de campo es bastante baja, pero encuentro muy admirable en el fondo la cantidad de conocimiento que ganan solo con la práctica, solo con ver y tocar como... A ellos les creo más, pero Brígido. dentro de la carrera ya no te compro. Dudoso. Ya, está ahí. Y la última pregunta: ¿cuál es el mayor mito que existe sobre tu carrera? Que son todos volados. Mito o realidad. No todos. No todos. Está bien. Pero sí la mayoría. Está bien, no pasa Sí, nada. sí. Estas fueron preguntas rápidas con. Sebastián, ¿De la carrera? ingeniería en agronomía. Buena. Oye, ¿hay algún tema que tú crees que haya faltado comentar importante sobre la carrera? Creo que no, o sea, el trabajo, pero ahí vamos por eso. No, por eso. Esa es Sí, una, sí, una la parte segunda- laboral ya no los puedo ayudar mucho en realidad, pero estoy en eso. Sí. Está más De hecho, si adelante. tienen pega, aquí estamos. Déjenlo. Y Pueden poner mi contacto acá Sí, abajo, así. obviamente Por favor. lo vamos a hacer. Y si conocen algún agrónomo que ya tenga experiencia en el rubro y que le estuviera interesado en participar, nos puede escribir. Nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para ello, para poder coordinarlo, ver si se puede hacer algo entre nosotros y poder presentar ese otro ámbito, esa otra patita que falta, que es como el ámbito laboral de la carrera de ingeniería en agronomía. Exacto. Oye, Seba, ya para ir finalizando este episodio, consultarte un poco tu feedback de experiencia personal y decir qué consejo le podrías dar a la gente que está considerando la carrera, la Ujú. gente que ya entró a la carrera y que todavía tiene sus dudas, y los puede ayudar un poco a bajar la ansiedad, a encontrarse con la carrera, a verle lo bonito que tiene la carrera o definitivamente saber que no es lo suyo y seguir buscando. Investiguen, que yo creo que fue algo que me faltó en mis primeros años de universidad y en los del colegio en el fondo. Investiguen harto, cachureen en el fondo, traten de conversar o ponerse en contacto con gente que haya trabajado en el rubro.
no se queden solo con lo de los stands, que obviamente son cabros que igual hacen una gran pega en el fondo en acercarte a lo que significa la carrera, pero finalmente la proactividad creo yo que es lo que más te puede ayudar en este tipo de caminos y lo que le aconsejaría a mí yo de 18 años. Digamos, ser responsable y en el fondo como bueno en estar con gente, en tratar con gente, en crear redes de contacto y no solo de contacto, sino que redes de amistades también, que en el fondo como que siento que son una de las cosas que te puede salvar de un hoyo muy grande. Ya. Yo la verdad es que en el ámbito universitario, a partir de la pandemia, estuve con una depresión bastante severa y fue uno de los factores el no haber pedido ayuda, como les decía antes, que me dificultó bastante el terminar la carrera por lo mismo, porque en el fondo es un estado mental en el cual te tiráis para abajo constantemente, no te crees merecedor de las cosas buenas que te pasan, no así de las cosas malas. O sea, yo en un momento de mi vida era como, no, yo, si me pasaba algo malo era como, bueno, por algo será, ¿cachai? Así como me lo busqué. Y no, o sea, por eso vuelvo al consejo anterior, pidan ayuda, sean conscientes de que esto en el fondo les va a acompañar toda la vida y es lo que mejor tienen que tener, en mejor estado al menos, como para no caerse y no entramparse solos. Creo yo que muchas veces el no ser cuidadoso con uno mismo te lleva a ser muchas veces no cuidadoso con los demás incluso, y no cuidadoso con tu camino, que al final ¿para qué estamos en la vida si no para encontrarlo en el fondo? Como y disfrutarlo también, o sea, disfruten la universidad, tiene muchas instancias como muy bonitas, muy ricas, se conoce gente bacán. Yo le mando un besito y un saludo a toda la gente que puede conocer en la carrera, así que eso sería como mi gran consejo o mi gran análisis. Muévanse harto, busquen su camino, no se rindan, sigan con sus convicciones siempre y aterricen los proyectos que quieran hacer, también eso. O sea, uno puede ser también, pasarse al otro extremo de seguir tus sueños, no importa qué, pero yo creo que también vivimos en un mundo que tiene cierta realidad, funciona de cierta manera, entonces el adaptarse y ser pragmático creo que también es una de las herramientas que te va a servir harto. Así que eso. Qué buena, qué buen consejo. Sí. Para todas las personas que son quizás más jóvenes, que están en el primero de la U, que están en cuarto medio, algunos de tercero, o para los que estén quizás en tercero de la carrera y sientan que algo anda mal, sientan que necesitan ayuda, como decía el Seba, pidan ayuda. Siempre habrá alguien, si no tienen confianza con sus papás, con un hermano, si no tienen con el hermano, con algún amigo, o sea, siempre habrá una persona que te va a poder dar la mano en el fondo y ayudar en esos casos, literal. Sí. Nada, me siento ChatGPT al tiro. De hecho, hay gente que lo hace, por de eso hecho, ChatGPT, aunque no lo parezca, yo creo que sí, si tú le haces las preguntas correctas, Es quizás un primer acercamiento. sí, es una buena manera quizás, y yo creo que ChatGPT hasta te va a decir, pide la ayuda a una persona que tengas cerca, ¿cachai? O sea, yo creo que va a ser como lo primero que te va a decir. Sí. Pero es importante, como decía el Seba, que lo hagan y que tengan un día de respiro, o sea, la vida no es una carrera que tenéis que terminar antes que el resto, ¿cachai? Exacto. Si estáis muy abrumados y no podéis respirar, sal a tomar aire, o sea, tómate un domingo, en el mundo no se te va a caer la carrera ni la vida por ir un domingo a caminar a la plaza solo con alguien que tú quieres, mascota, lo que sea, y respirar nomás. Sí, Así sí, que eso, bonitas palabras, Seba, me gustó, estuvo muy bueno eso. Muchas gracias. Bueno, eso, Sea, muchas gracias por venir al podcast, por dar toda tu experiencia, contarte la carrera, los consejos que diste al final muy buenos. Y eso, agradecerte por venir, por darnos tu tiempo, por llevar a cabo el capítulo que costó tanto tiempo coordinar todo. Sí, pero se logró. Se logró finalmente. No una carrera. ¡Ah! Y eso, así que la gente que le gustó el capítulo, que se suscriba, que le dé like al video. Y si le gusta lo que estamos haciendo con el Luciano, que den a la campanita en YouTube para que le avise el nuevo capítulo que se sube casi cada semana. Casi tratamos. Y eso. Eso, dejen sus comentarios, lo que opinaron de la carrera, si quieren algunas consultas con el SEBA, felices de poder quizás cruzar esa información y darle respuesta en ámbito académico por lo menos, y poder seguir ayudándolo a que bajen la ansiedad y encuentren su camino. Sí, Más perdido que todos. Gracias a ustedes, cabros. En verdad, cuando me enteré de este proyecto lo encontré bacán. Siento que es una de las cosas tal vez a las que no tuve acceso en su momento y hubiese agradecido tener. Así que, bueno, yo hablo harta, me voy harto por las ramas, pero si a alguien le sirve algo de lo que he dicho, bacán.
Así que, Bacán. harto ánimo. Buenísimo. Así que eso. Que estén muy bien, cuídense. Y nos vemos en el próximo capítulo de Igual de Verde que tú. Chao, chao. Chao, chao.